3. En el presente video daremos cuenta del desarrollo del primer informe de taller 3, dispositivos de medición. Los integrantes de este grupo son Javier Flores, Catarina Muñoz, Sebastián Vázquez y Franco Inver. Durante el transcurso del video se conocerán algunos instrumentos o dispositivos que permiten medir la temperatura, presión, viscosidad y densidad. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente. La presión es una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre la superficie. La viscosidad de un fluido es una medida de resistencia de las deformaciones producidas por las tensiones. La densidad es la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. Mediciones de temperatura. El termopar consiste en dos hilos metálicos de diferentes metales unidos en un extremo. Esta unión se llama junta caliente. En cambio, los extremos restantes se llaman junta fría. Por esto se utiliza para medir la temperatura diferencial entre la junta caliente y la junta fría. Este calentamiento produce una tensión eléctrica que es aproximadamente a la temperatura. Los detectores de temperatura de resistencia, o RTD, dependen de la resistencia eléctrica de un cuerpo con la temperatura, por lo cual son capaces de transformar la variación de temperatura en resistencia eléctrica. El termistor es un sensor que detecta la temperatura a través de un cambio en la resistencia, según el calor y el frío detectado. Existen dos tipos de sensores, los NTC, que son los coeficientes de temperatura negativo, y los PTC, que son los coeficientes de temperatura positivo. La diferencia entre estos es que mientras la temperatura aumenta, la resistencia disminuye en los NTC, en cambio la resistencia aumenta en el PTC. Ahora yo voy a describir algunos dispositivos para la medición de presión. En primer lugar, el tubo de Bourdon. El tubo de Bourdon es un elemento sensible al elástico que utiliza la deformación para medir la presión. Eso quiere decir que cuando es sometido a la presión de un fluido, la parte superior que es plana se endereza, y este cambio es expresado por una manecilla asociada a un manómetro. La inductancia variable es una propiedad de las bobinas eléctricas por la cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella. En términos de presión, esto se aplica a los transductores magnéticos, los cuales son dispositivos que convierten la presión en una señal eléctrica análoga. Y los piezoresistivos. Los sensores piezoresistivos son dispositivos que utilizan los cambios expresados en los materiales por exposición a presión o estrés y los asocia al cambio en cualquier corriente que pasa a través del dispositivo, los cuales se traducen en una lectura. Ahora hablaré de los dispositivos de medición de viscosidad. Primero vamos con el viscosímetro de cilindro descendente. Este consta de un largo recipiente cilíndrico vertical cerrado en ambos extremos con un pedazo de metal, el cual está equipado con aletas de modo que su eje coincida con el del tubo. Este tipo de viscosímetros tienen diversas velocidades de rotación, lo que permite adaptarlo mejor a las necesidades de estudio. La fuerza necesaria para hacer rotar el cuerpo dentro del fluido nos dará la viscosidad de este, pero también se consideran otras variables como la velocidad de rotación, el tamaño del recipiente, etc. Seguimos con el viscosímetro de disco giratorio. Este opera girando un disco llamado husillo, que se sumerge en el fluido a analizar. Incluye una base de soporte de pies de tornillo ajustable y nivelada a una caja protectora, y su motor está conectado a un disco graduado con 4 velocidades que impulsan el husillo a través de un espiral y matriz. Por último, vamos con el viscosímetro de Seibel. Este equipo consta de un recipiente que tiene un orificio de diámetro normalizado en su parte inferior. En este recipiente se almacena el fluido cuya viscosidad se quiere determinar. A su vez, este recipiente está contenido dentro de otro recipiente que sirve como baño calefactor para así determinar viscosidades a distintas temperaturas. Su utilidad es precisamente esa, determinar la medición empírica de la viscosidad Seibel de productos derivados del petróleo a temperaturas específicas. Para la densidad, relacionaremos la masa de una muestra con su volumen, y para poder calcularla tendremos distintas herramientas de medición, donde podremos encontrar al densímetro. El densímetro nos sirve para medir densidades relativas y es el nombre general para cualquier herramienta que mida la densidad.
podemos encontrar densímetros que miden sustancias específicas, como el lactodensímetro, que mide densidad en leche, o el salímetro, que mide densidad en sales. También está el picnómetro, que es un instrumento de vidrio de volumen conocido y mide densidad en muestras que pueden ser líquidas, viscosas, sólidas o semisólidas. Su modo de uso es pesar el picnómetro, llenar el picnómetro con agua destilada y pesarlo, calcular masa del agua, vaciar el picnómetro, limpiarlo y secarlo, llenar el picnómetro con la muestra y pesarlo, repetir el paso 4 y calcular la densidad con la fórmula. Por último, tendremos al hidrómetro. Este aparato se basa en el principio de Arquímedes y se usa junto a la probeta rellena con la muestra donde al suspender el hidrómetro, este flota. Ahí se podrá distinguir si la muestra es más o menos densa que el agua. Como conclusión, hemos visto y explorado una gran variedad de dispositivos de medición de temperatura, presión, viscosidad y densidad, al igual que sus características, aplicaciones y categorías. Asimismo, se ve reflejada la utilidad de cada uno en la ciencia, permitiendo una recolección de datos más eficiente y rápida para resolver cualquier incógnita que pueda surgir.